14 de mayo del 2008, 1:54 AM, Minnesota rural. Brandon Swanson, estudiante de 19 años, marca a sus padres. Su auto está atascado en una zanja. Vengan a buscarme, dice. Durante los siguientes 47 minutos, Brandon permanece en línea con su padre Brian, tratando de encontrarse en la oscuridad. Su padre maneja buscándolo mientras Brandon camina, usando las luces como referencia. A las 2:30 AM, después de caminar casi 2 millas, Brandon dice: voy a cortar a través de este campo para llegar más rápido. Entonces, Brian escucha algo que lo helará para siempre. Brandon grita: ¡oh, mierda! Y la línea se corta. Brandon Swanson desapareció en el aire esa noche. Su teléfono nunca volvió a encenderse. Su cuerpo nunca fue encontrado, como si hubiera sido borrado de la existencia en el momento exacto en que gritó esas palabras. Hola, yo soy el Hiper Orador y este es el caso de Brandon Swanson, una de las desapariciones más intrigantes de la era moderna. Un joven que literalmente se desvaneció mientras estaba hablando en el teléfono con su padre. Si eres nuevo en este canal, por favor suscríbete al Hiper Orador y también activa la campanita, ya que cuando yo suba un video, esta te va a informar. Y si tienes alguna idea sobre otro caso, por favor déjalo aquí en los comentarios. Ahora sí, comencemos. Brandon Victor Swanson era el tipo de joven del que cualquier padre estaría orgulloso. Estudiante de segundo año en Minnesota West Community College, mantenía buenas calificaciones y era descrito como responsable e inteligente. Había crecido en Minnesota rural, conocía perfectamente los campos y caminos que rodeaban Marshall. Era cazador, pescador, completamente cómodo en el ambiente rural. Además, muchos familiares afirman que tenía un excelente sentido de la orientación. Sin embargo, la noche del 13 de mayo, había asistido a una fiesta a fin de semestre en Canby. La fiesta terminó a medianoche y Brandon decidió regresar solo a Marshall, un viaje que había hecho cientos de veces. Brandon era conocido como un joven tranquilo que muy rara vez bebía y siempre conducía con completa responsabilidad, además que siempre cuando suscitaba algún tipo de percance llamaba a sus padres para que lo fueran a ayudar. Sus padres nunca habían tenido que preocuparse por él. Cerca de la 1:15 de la madrugada, mientras conducía por caminos rurales de grava, algo salió mal. Su Chevy Lumina se salió del camino y quedó atascado en una zanja. No fue un accidente violento, simplemente había perdido el camino en la oscuridad. La llamada de auxilio se suscitó a la 1:54 de la madrugada. El teléfono de Brian Swanson sonó. Papá, me metí en una zanja cerca de Lynn. ¿Pueden venir a sacarme? Brandon estaba bien. Solo necesitaba ayuda para salir. Brian despertó a su esposa y ambos salieron hacia Lynn, manteniendo la línea abierta. Lo que ninguno sabía es que Brandon estaba completamente desorientado. Pensaba que estaba cerca de Lynn, pero en realidad estaba a más de 20 millas de distancia, cerca de Taunton. Durante 47 minutos, Brian condujo por caminos rurales cerca de Lynn, mientras hablaba con Brandon. Encendía las luces, tocaba el claxon, hacía cualquier señal que Brandon pudiera detectar. ¿Puedes ver mis luces?, preguntaba su padre. No veo nada, respondía Brandon. Toca el claxon otra vez. Brian lo hacía, pero Brandon nunca lo escuchaba. Brandon Swanson insistía en que podía ver las luces de Lynn a la distancia. Veía una hilera de luces que creía ser el pueblo, pero Brian, conociendo perfectamente el área, no entendía por qué no se encontraba. Frustrado, su padre le sugirió que caminara hacia las luces que veía. Voy a caminar hacia las luces, respondió su hijo. Mantente en línea conmigo. ¿Puedes imaginar esta situación? Estás hablando con tu hijo por teléfono y él dice que ve las luces del pueblo y tú estás cerca del pueblo. Tocas el claxon, también enciendes las luces en busca de una señal, pero tu hijo dice que no puede oír nada, que no ve ningún tipo de luz de un auto. Es aquí cuando realmente la historia se pone muy intrigante. Sus últimas palabras
se dieron alrededor de las 2:30 de la madrugada. Después de caminar 30 minutos, Brandon le dijo: «Papá, creo que voy a cortar a través de este campo. Puedo ver las luces más claramente y será más directo». Brian escuchó los pasos de su hijo caminando de pavimento a terreno blando. Su hijo ahora caminaba por tierras de cultivo en la oscuridad total. Durante 5 minutos más, Brandon continuó hablando normalmente con su padre. Su voz sonaba un poco cansada, pero no alarmada, y seguían discutiendo sobre dónde encontrarse. De repente, Brian escuchó a su hijo hacer un sonido como si éste se hubiera tropezado, y poco después su hijo gritó: «¡Oh, mierda!». Y estas fueron sus últimas palabras, porque después hubo un silencio absoluto. «Brandon, Brandon», gritó su padre al teléfono, pero nunca recibió ningún tipo de respuesta. La llamada no se había colgado. La línea del teléfono de su hijo seguía activa. La llamada seguía activa, pero no se escuchaba nada. Su padre continuó gritando durante varios minutos, esperando desesperadamente una respuesta. Finalmente, la llamada se desconectó. Brian marcó inmediatamente el número de Brandon. Sonó una vez y fue directo al buzón. Cada llamada posterior fue directo al buzón, como si el teléfono estuviera apagado o destruido. ¿Qué había pasado en esos segundos cruciales? ¿Qué vio Brandon que lo hizo gritar? ¿Por qué su teléfono se apagó instantáneamente? Sus padres no esperaron. Buscaron toda la noche, recorriendo cada camino rural en millas del área donde pensaban que estaba su hijo. A las 6:30 de la madrugada, contactaron al sheriff, pero recibieron una respuesta frustrante. Tenían que esperar las benditas 48 horas para reportar oficialmente a su hijo como desaparecido. Sin esperar, organizaron su propia búsqueda. Familiares, amigos, compañeros de clase, todos se reunieron para peinar los campos alrededor de Lynn durante días. Sin embargo, no encontraron absolutamente nada. Ni su teléfono, ni ropa, ni signos de lucha. 3 días después se localizó el auto de Brandon y este estaba a más de 20 millas de Lynn. Estaba cerca de Taunton. Esto significaba que Brandon había estado completamente desorientado durante toda la llamada. Las luces que veía no eran de Lynn, sino de otro pueblo completamente diferente. Una vez localizado el auto, la investigación oficial comenzó en el área correcta. Usando torres celulares, rastrearon la ruta que Brandon había tomado. La última señal se registró cerca del río Yellow Medicine, a 1,5 millas de su auto. Buzos revisaron millas de río. Perros rastreadores siguieron su rastro hasta el área del río, donde se perdía completamente. Pero ¿cuál fue el resultado de todo esto? Nada, ni una sola pista física. ¿Y esto realmente era posible? ¿Era posible desaparecer completamente? Llegados a este punto, nacen las teorías alrededor de este caso. La teoría número 1 tiene que ver con un accidente fatal, y esta es la más aceptada oficialmente. Brandon pudo ahogarse en el río Yellow Medicine o caer en un pozo oculto. Su grito sería al darse cuenta del peligro, pero hay problemas. Las búsquedas fueron extraordinariamente exhaustivas. Se revisaron todos los pozos conocidos, se dragó el río con sonar avanzado y el río tenía solo 3 a 4 pies de profundidad. ¿Cómo se desaparece un cuerpo completamente en esta profundidad? La teoría número 2 tiene que ver con el juego sucio. Brandon encontró actividad criminal o simplemente a la persona equivocada. Su grito fue al darse cuenta del peligro y su teléfono fue apagado intencionalmente. Y esto tiene coincidencia con que el teléfono fue apagado de forma intencional, ya que si hubiera sido por algún tipo de caída, el teléfono aún seguiría funcionando y receptando las llamadas, pero cuando Brian, su padre, lo llamó, el teléfono fue directamente hacia el buzón. La teoría número 3 es una fuga voluntaria. Algunos sugieren que desapareció voluntariamente, que tenía problemas ocultos, pero ¿por qué llamar a tus padres si planeas desaparecer? ¿Y el grito angustiado? La cuarta teoría tiene que ver con un depredador animal y sugiere que algún tipo de lobo o de oso fue el animal que finalmente acabó con la vida de Brandon. Sin embargo, en Minnesota, en esa zona, no se tiene gran registro sobre este tipo de depredadores. ¿Y a ti qué teoría te parece más plausible? Sinceramente, yo no tengo una teoría con la cual pueda decir está súper fundamentada y creo que esto sucedió con Brandon porque estaba hablando con su padre y en segundos simplemente desapareció. La desaparición de Brandon llevó a cambios importantes. En 2009, Minnesota aprobó Brandon's Law, reduciendo el tiempo de espera para reportar adultos desaparecidos
de 48 horas a inmediatamente, en casos inusuales. Los padres se convirtieron en defensores incansables, fundaron la organización Brandon's Law para ayudar a otras familias y presionar por mejores protocolos de búsqueda. Su trabajo ha mejorado coordinación entre agencias y mayor conciencia sobre desapariciones de adultos jóvenes. Cada año organizan búsquedas renovadas y en el 2018 usaron drones y detectores de metales descubriendo pozos anteriormente desconocidos que fueron investigados. Un año después, en el 2019, utilizaron inteligencia artificial para analizar patrones y también para identificar áreas pasadas por alto. Además, en el año del 2020, este caso ganó de nuevo popularidad debido a las redes sociales, debido a los podcasts y también debido a este tipo de contenido. El análisis renovado de torres celulares con tecnología moderna confirmó que Brandon caminó consistentemente hacia el noreste, exactamente como había descrito. También confirmó que su teléfono se desconectó abruptamente cerca del río. En 2022 anunciaron búsquedas anuales continuas usando radar de penetración terrestre que detecta anomalías subterráneas hasta 20 pies de profundidad. ¿Y tú crees que con este tipo de tecnología este caso va a ser solucionado? ¿O crees que no importa la tecnología que se use, hay casos que simplemente van a quedar en el olvido y como simples misterios sin resolver? ¿Qué opinas tú? 15 años después, el caso permanece activo. Investigadores continúan siguiendo pistas y usando nueva tecnología. Un grupo de detectives retirados del FBI revisó toda la evidencia y concluyó que las circunstancias son altamente inusuales y que merecen una investigación continua. Si Brandon estuviera vivo, al día de hoy tuviera cerca de 34 años. Pero igual, dado que su cuerpo no ha sido hallado, este misterio solo presenta dudas. ¿Cómo es que una persona desaparece en una llamada con su padre de un instante para otro? Este caso ha inspirado a cientos de voluntarios a lo largo de los años. La búsqueda de Brandon representa no solo el amor familiar, sino la negativa de la comunidad a olvidar. Brandon's Law ha ayudado a localizar cientos de personas que podrían haber estado perdidas mucho más tiempo. Las conclusiones de este caso presentan puntos llamativos. En primera instancia está lo más lógico, también es lo más ilógico. ¿Cómo puedes desaparecer de un instante al otro? ¿Y cómo puedes estar tan desorientado pensando que estás cerca de un pueblo cuando realmente estás muy lejos de ese pueblo? Además, hay que ver este caso dentro de todo lo malo, ver lo positivo, y es la creación de la ley de Brandon o Brandon's Law, que ha ayudado a que los sistemas policiales y de búsquedas aumenten su eficacia y también ha permitido que personas que se han perdido puedan ser encontradas antes de que pase una tragedia mayor. La desaparición de Brandon nos recuerda lo frágil que puede ser la vida. En un momento era un estudiante pidiendo ayuda, al siguiente había desaparecido para siempre. Si este caso te ha gustado, por favor dale like al video, y si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete. Si tienes también otro caso que quieres que yo narre junto a ti, házmelo saber aquí en los comentarios. Recuerda que yo soy el hiperorador y estoy muy contento con tu presencia aquí. Nos vemos en el siguiente video.